Hola, soy Adolfo del Caño, algunos de ustedes ya me conocen por trabajos anteriores. El tema que siempre tratamos es Egipto. Para mí es un tema fascinante y me gusta investigar un poquitín en las distintas maneras que tuvieron para construir el país. En trabajos anteriores, como comento, dimos un repaso a todo el país, cómo se pudieron sacar obeliscos, cómo se elevaban las pirámides, pero en este momento nos vamos a centrar en un punto muy determinado, y es Serapeum. Posiblemente la palabra Serapeum sea muy desconocida para la gran mayoría, pero es un punto donde las construcciones egipcias eran en el subsuelo. Hablamos de grandes sarcófagos dedicados al buey Apis, pero lo que tratamos es de ver, en mi caso, cómo se pudo construir. Realmente yo no soy gran historiador, desconozco muchas facetas de la historia de Egipto, pero me llama la atención cómo se pudieron mover aquellos bloques y cómo en particular Serapeum fue construido. Nos hemos acercado hasta la planicie, o más bien la zona de Saqqara, donde está la pirámide de Zoser, muy antigua, y donde está Serapeum. Justamente Serapeum está en unas galerías en el subsuelo, a unos 700 metros aproximadamente de la pirámide, no muy lejana. Y bueno, en este caso yo quiero decir que tengo mi propia teoría de cómo se pudo construir Serapeum, pero en el sentido de cómo aprovecharon las construcciones ya anteriores. Yo creo que los sarcófagos y las galerías no son coetáneas, no son de la misma época, porque pienso que las galerías son más antiguas, de la época de la pirámide, debido a la cercanía, pero bueno, es un detalle que simplemente es una opinión personal. Vamos a situarnos un poquito donde está exactamente. Como vemos la pirámide, estamos en Giza, muy cerquita. Lo curioso de estas construcciones es que algunos de los sarcófagos nacieron en Wadi Hammamat, en una de las canteras al otro lado del Nilo, cercano al Mar Rojo, y parte de ellos también nacieron en la cantera de Asuán, donde está el obelisco inacabado. Ese es el recorrido que realmente tenían que hacer estos sarcófagos. Vamos a iniciar un poquito el paso a paso, porque yo creo que estos sarcófagos de época grecorromana, algunos de ellos, quiere decir que hace muy poquito tiempo, comparado con las pirámides y comparado con los obeliscos, vamos a ver cómo se pudieron hacer, y yo creo que es que se sirvieron de todos los conocimientos generalizados que tenían, tanto el corte de piedra, el transporte de grandes bloques, y a su vez pues fue una conclusión de todos los conocimientos que permitieron realmente construir este escenario. Vamos a ver primeramente cómo se podían cortar unas piedras inmensas. Tengo aquí una serie de maquetas y nos van a ayudar un poquito. Vamos a recordar en este momento lo que todos nosotros sabemos, o la mayoría conocemos, del corte de los grandes bloques. Mi teoría la generalizada es que aprovechaban o alguna veta, posiblemente, o hacían pequeñas incisiones en la piedra, donde podían introducir cuñas de madera. Tendrían mazas, golpearían de una manera determinada. Os puedo asegurar que si le doy fuerte la piedra va a romper, y el resultado sería más o menos este: el desprendimiento de una parte de la gran roca del bloque. De esta parte es donde vamos a sacar una de las piezas de Serapeum. Nos vamos a desplazar ahora a una nueva cantera. Esta cantera es un poco mezcla entre cantera y desierto, y vamos a ver el por qué ese escenario tan particular se debería de cumplir.
La piedra que teníamos anteriormente extraída, la piedra, hablamos de 30, 40 toneladas, deberíamos de sacar de ella una especie de gran tapa de sarcófago con unas aristas perfectas, con unos planos inmaculados, y si tenemos que hacer eso con una piedra, imaginaros que la hubiéramos puesto sobre una cantera. Para tallarla necesitamos voltearla, inevitablemente. Lo más lógico, creo yo, es voltearla en una zona blanda, que sería la arena. Podríamos determinar ciertos aspectos de las caras. Una vez talladas no se nos estropearían en ningún sentido, y más o menos el resultado podría ser este, o bien la tapa del sarcófago, o bien lo que es la base del sarcófago. Insisto en lo mismo, si un sarcófago inmenso lo trabajamos sobre la cantera, podemos acabar malogrando la construcción. Tenemos esta parte del sarcófago, hemos hecho la tapa, pero ahora hay que transportarlo. Y la manera más lógica, tenemos un trineo convencional, hay unos cuantos modelos distintos, pero como ejemplo nos sirve este. Si tenemos un trineo y tenemos un sarcófago, en este caso de 60 toneladas, la parte de abajo, ¿cómo sería más fácil cargarlo? En una cantera, en una zona arenosa. No tenemos grúas para levantarlo, pero el método creo yo que sería esto: voltearlo, colocar el trineo adosado a él, y de esta manera era mucho más fácil el cargar los grandes bloques. Insisto que Serapeum es un conjunto de todos los conocimientos anteriores. Me imagino que todo este procedimiento lo hicieron para cualquier otra construcción. Nos vamos a ir ahora a la mesa de trabajo y vamos a ver cómo es realmente este tipo de sarcófagos. Vamos a ver las dimensiones que tenían estos sarcófagos. Esta es la dimensión o las proporciones que tendría un sarcófago de las pirámides, las que se encuentran normalmente en los enterramientos, unos 2.000–3.000 kilos, 3 toneladas. Y este serían los sarcófagos que están instalados en la zona de Serapeum, en las galerías de Serapeum, en el subsuelo. Hablamos de 24 sarcófagos de entre 70 y 100 toneladas. Hablamos de 60 toneladas la parte inferior y de unas 30 o 40 la parte superior, la tapadera. Hay teorías que dicen no pesarían tanto si utilizaran este sistema. Ahora mismo estamos moviendo unos 50 kilos. Sí, hay teorías que dicen que las piedras de dolomita eran utilizadas en lugar de que para las excavaciones, posiblemente para el transporte de grandes bloques. Yo acepto cada opinión, pero lo veo un poco difícil. En ese sentido, necesitarían un trineo determinado, una especie de carriles, necesitarían pues unas condiciones del terreno muy lisas, que en cierto modo, si fueran tan lisas, el trineo desplazaría correctamente. De otra manera, no las veo útiles. Aún así, simplemente quería comentarlo para que realmente se viera que ciertamente el bloque se podía desplazar de alguna manera mucho más fácil. Nos vamos a acercar ahora a ver cómo realmente podíamos desplazar estas piedras por el río. Dijimos que las extraían en diferentes canteras y necesariamente tenían que ir por el agua. Creo que el tipo de embarcación no sería las habituales, que serían las falucas o algún tipo de barcaza. Creo que en este caso necesitarían algo muy especial. Vamos a intentar trabajar en un pequeño canal artificial que hemos creado, que realmente ellos era lo que hacían, porque hay que tener muy básico el transporte de las piedras por el río, y es que realmente no atracaban en la orilla del río, sino que hacían canales que este tipo de cargamento lo ponían casi al lado de las construcciones donde estaban en un lugar determinado. Quiero decir que trabajaban realmente en canales más que en el río. El río simplemente era una vía de transporte, pero el atraque, la descarga, la carga complicadísima, lo harían de esta manera.
Vamos a ver si lo vemos en una maqueta más determinada. Como veis, nos hemos acercado hasta uno de los puertos de los canales y quiero que veáis ciertos detalles. Hemos tenido que clavar rodilla en tierra, pero creo que merece la pena. Tenemos aquí representada una especie de pequeña embarcación, una faluca, una pequeña barcaza, y vamos a ver en todo momento la inestabilidad que tenían los barcos. Tenemos una pequeña piedra y observar qué tipo de contraposiciones podían tener cada vez que cargaran una piedra en malas condiciones. Cualquier movimiento del agua, cualquier descenso, cualquier pequeño rápido, que el Nilo los tenía, daría al traste con todo aquello. Entonces vamos a ver qué tipo de transporte necesitarían para mover estos bloques. Bueno, yo creo que el tipo de embarcación que necesitaban es esta. Permitirme que la vamos a mover con hilos para que veamos un poquito el detalle. Creo que merece la pena. Hay que tener muchísima imaginación. Vemos incluso la distancia que tiene desde la borda hasta el nivel del agua. Y pienso que la embarcación debería de tener una serie de maniobras porque la carga tenía que ser en la parte trasera. El puerto realmente no sería un puerto al uso, sino que sería más bien una especie de muelle, y tiene su sentido. Si nosotros tenemos aquí ya la embarcación a mano, metemos un pequeño perso a la embarcación, apenas estoy haciendo fuerza, unos 15-20 kilos, observar lo que está pasando. Se nos está hundiendo, pero si nosotros tenemos un puerto como el que os comento, una especie de muelle, nos permitiría el atraque independientemente del nivel del río, nos permitiría atracarlo desde las pasarelas laterales, los estibadores oportunos, me imagino que tendrían ese cometido. Vamos a ver si hacemos una pequeña sujeción del barco, no sé de nudos marineros, pero vamos a intentar que la embarcación no se nos mueva. Lo digo porque en este momento vamos a trabajar realmente duro. Voy a intentar asegurarlo todo bien, porque si no tendremos bastantes problemas. Tengo aquí una pequeña pasarela, y sí que es cierto, os voy a enseñar el por qué está aquí esta pasarela. Porque en diferentes ensayos observé que si cargaba las piedras directamente al barco, tengo bastantes roturas, sería imposible, quizás cargarla me costaría mucho, descargarla, en fin. La conclusión es la siguiente: creo que está todo inventado, porque estas pasarelas las vemos a diario en los muelles de carga y descarga, y vamos a hacer la maniobra siguiente. Si yo tengo esta pequeña pasarela, tengo estas cuerdas y me permito aproximar el bloque, me vais a permitir que le levante a pulso para que os deis cuenta lo que realmente estamos moviendo. Estamos moviendo casi 40 kilos. Estamos hablando de mover las piedras del Serapeum por el río. Espero que la embarcación nos soporte el peso. Imagino que ellos podrían tirar de esta manera, no sé si en este caso lo voy a conseguir, porque lo que tengo es el poste, es muy complicado porque se me rompe, pero entendéis la maniobra. Vamos a intentarlo de otra manera, vamos a llevar el trineo adecuadamente. Lo que pretendemos es determinar cómo podían flotar esas piedras sobre el río. Es complicado, aunque lo ensayas varias veces puedes tener algún problema, pero este sería... He querido hacer grandes pesos porque si lo hacemos de corcho, de madera, algo ligero, no nos da la proporcionalidad. Como os dais cuenta, el puerto me está permitiendo que la embarcación no se me hunda en la parte de popa. Y vamos a cargar la piedra
un poquito centrado. Observáis la profundidad que ha cogido. Subimos la rampa. Esta rampa podía estar en el puerto, pero yo creo que debería de estar acoplada en los barcos. Vamos a soltar amarras y vamos a ver realmente si el barco podía flotar o se nos iba a pique con todo el cargamento. Vamos a darle un pequeño empujón, soltará de puerto y ese sería el resultado. Una gran piedra flotando sobre los canales. Bueno, pues habéis visto que la flotación era relativamente perfecta y ahora vamos a ver la descarga. Creo que la descarga era más fácil. Me voy a ayudar un poquito, vamos a trampear un poco, pero creo que la descarga era parecido a esto. Tirarían de la piedra, la pasarela, como veis, es inevitable. Tendrían sus problemas, pero veis cómo pasamos del barco. El fondo del muelle nos permite que el barco esté estable. Nos lo estamos trabajando. Pero sí, la piedra se podía bajar del barco perfectamente. Con la tapa sería lo mismo, la carga y la descarga. El punto favorable es que son muchísimas menos toneladas. Nos vamos a ir ahora, que hemos comprendido un poquito cómo eran los canales, cómo se podía hacer la carga, el tipo de puerto, el tipo de embarcación, qué embarcaciones eran imposibles de trabajar. Nos vamos a acercar realmente ahora a ver lo que era Serapeum. Vamos a intentar montar estos bloques o instalar estos bloques en las galerías oscuras, profundas, inhóspitas, y sin embargo ellos consiguieron instalar 24 sarcófagos. Vamos a trabajar seriamente. Ahora mismo nos ha costado un poquito de trabajo, pero creo que lo que viene en un momento os va a impactar. Como veis, hemos abandonado el puerto, hemos transportado las piedras hasta la entrada de Serapeum, estamos en su interior, tenemos varios sarcófagos ya instalados durante algún tiempo y queremos introducir uno más. Creo que los pasos podían ser estos. Como veis, tenemos un trineo en la entrada que no corresponde a ninguna piedra determinada. Son una serie de herramientas que creo fueron imprescindibles para la instalación de Serapeum. La piedra que queremos instalar, el sarcófago, va a ir situado en este espacio. Como veis, tenemos en su interior ya una infraestructura de andamios que creo serían necesarios. Es cierto que el sarcófago tiene unos 2,80 metros aproximadamente, 3 metros de altura. Entonces creo que fue imprescindible que el personal de trabajo tuviera donde poderse apoyar. Pero nos vamos a centrar en un trineo de carga que tenemos en la entrada. Ese trineo era imprescindible. Nos vamos a introducir con el trineo que lleva, vamos a decir, las herramientas, los elementos necesarios. En este momento el interior de Serapeum se nos puede quedar a oscuras, porque no olvidemos que estamos dentro de una galería. Situaremos el trineo en un lugar apropiado, que sería, creo yo, este otro. Tenemos las herramientas preparadas y nos vamos a ir a por los grandes pesos, que sería en este caso la parte inferior del sarcófago. Como yo dije anteriormente, tenemos la infraestructura preparada y tenemos que desplazar el sarcófago desde su entrada hasta el interior de las galerías. Hablamos de cientos de metros en una profunda oscuridad y es el tema de la iluminación.
cómo podían o cómo no podían alumbrarse en este caso. Hablamos siempre de antorchas de fuego, imagino, de pequeñas hogueras, pero creo que en este lugar no eran posibles. Serían posibles sin grandes espacios, pero vamos a ver lo que realmente era Serapeum. Bueno, vamos a representar un poco las condiciones que tenían de iluminación dentro de Serapeum. Tenemos aquí un tubo que quiero representar la entrada de Serapeum y las condiciones que ocurriría si lo introdujeran una llama, un alumbrado. Las proporciones creo que son válidas porque en este caso es una llama, un pequeño espacio, pero es que ellos tampoco tenían tanto espacio. Hay que tener en cuenta que en el interior habría un centenar de personas, no creo que fueran más porque los espacios no lo permitían. No sé lo que está ocurriendo, pero me lo estoy imaginando. Creo que la llama iluminaría durante un tiempo, pero seguramente puede cambiar su intensidad poco a poco, venir a menos. Seguimos entrando en Serapeum, seguimos entrando en las galerías y vamos a esperar un poquito en tiempo real, donde creo que ya ha dejado de alumbrar, efectivamente. Es un experimento muy básico, pero es que nos va a servir para que nos demos cuenta del tipo de iluminación que tenían. Una vez realizado ese pequeño experimento, de todo sabido, lógicamente, pero es bastante orientativo de dónde estaban trabajando. Vamos ahora a representar la manera de cómo se pudo construir el interior de Serapeum. Vamos a intentar mover los grandes bloques, me vais a tener que ayudar un poquito con la imaginación y vamos a ver el efecto que tendría todo este proceso. Lo haremos lo mejor posible. Creo que el centrado de la piedra podía ser este y la aproximación pues esta otra. Hay que tener en cuenta que los espacios entre las paredes y los sarcófagos son los que veis. Es una escala casi, no digo que perfecta, por supuesto que no, pero muy aproximada. Moverían el bloque, centrarían de alguna manera. Insisto en la imaginación, voy a intentar que todo salga más o menos bien. Lo vamos a dejar estar ahí. Una vez en el lugar, habéis visto que el proceso es posible, vamos a empezar a utilizar los medios que tenemos en el trineo, que creo serían estos. Una pasada, sí. Vamos a intentar seleccionar un poco cada parte y en este caso voy a explicar un detalle. Esto es un pequeño peine que he construido, pero imaginaros que son distintas palancas, independientes todas ellas. Cada palanca son proporcionales, aproximadamente de unos 2,5 metros, 3 metros, no era más. En cada palanca se podían acoplar o podían trabajar 2 personas, una a cada lado. En este caso lo he tenido que unir porque para mí es más fácil mover todas a la vez que una por una. Pero el tema es el siguiente. Este sistema de palancas sería imprescindible. Para mover esta piedra ya tenemos algunos medios a nuestro alcance. Vemos que tenemos rodillos, tenemos algunas vigas, en fin. Vamos a ir utilizando poquito a poco sobre el terreno. La maniobra creo que sería esta. Tenemos el bloque de 40 toneladas. Creemos que es imposible moverlo, pero si es proporcional
y la palanca es proporcional, nos daremos cuenta que yo soy capaz de moverlo. Ellos no podían estar trabajando en los laterales, simplemente en una parte frontal. Vamos a intentar elevarlo poquito a poco. Vamos a buscar los medios adecuados. Por supuesto que lo he ensayado un par de veces y bueno, cada vez surgen algunos problemillas, pero creo que el detalle es este, que veáis. Lo que queráis apreciar, tenéis que mirar a ver las posibilidades. Algún movimiento que creéis que fuera inoportuno, pues anotarlo y bueno, pues luego se valoraría. A ver, de momento hemos podido mover el bloque y podemos moverlo hacia adelante. ¿Observáis lo que está ocurriendo? Andamos moviendo un montón de toneladas. En este diseño de trineo podía variar, podía ser otro, lógicamente. Nos ayudamos siempre y vamos improvisando cada movimiento, vamos retrasando los rodillos. Tenemos ahora que, una vez que se nos acaba el trineo, pues vamos a introducir una serie de rodillos en la parte donde va a ir alojado el propio sarcófago. Creo que la maniobra podía ser esta. Imaginaros que los obreros que estuvieran en los andamios fueran capaces de arrastrarlo, empujando por la parte de atrás. Vamos a ver si somos capaces. Perfecto. Bueno, hemos visto el movimiento. Una vez introducido el sarcófago, lógicamente tenemos uno de los rodillos en la parte inferior. Intentaríamos extraerlo de alguna manera. Siempre utilizamos, como veis, el peso de la piedra es real. Hemos levantado el sarcófago, hemos extraído el rodillo y lo que tenemos que hacer ahora es dejar caer muy detenidamente la piedra. Ese sería más o menos el principio. Vamos a ir ahora a la pieza cumbre, que sería colocar la tapa. Iniciamos un nuevo movimiento que creo que sería concluyente. No olvidemos nunca las características de oscuridad, las dificultades del lugar, la escasez del espacio y los pesos. En este caso vamos a mover menos peso, que sería el de la tapa, pero tenemos el inconveniente de la altura. Vamos a intentar centrarlo de alguna manera, siempre tirando del trineo. Vamos a hacer la aproximación. Creo que sería bastante laborioso. Lo que buscamos son posibilidades. Y vamos a ver si desde este lugar sería posible el tiro. Porque por la parte trasera no se podría empujar gran cosa. Tendríamos una serie de personas a lo largo de las maromas. Ahora comienza un proceso bastante complejo y sería la elevación de la tapa. Tenemos un nuevo escenario y un reto final. Hemos seleccionado un poquito la herramienta que vamos a necesitar, los utillajes, los tablones, en fin, porque creo que van a ser necesarios. Os dais cuenta que para mover la piedra utilizamos las palancas en esta posición. En esta ocasión lo que vamos a hacer es intentar levantar el propio trineo. Si hacemos este movimiento, nos damos cuenta que la piedra
ya no está a ras del suelo. La tenemos un poquito más elevada de lo habitual. Y vamos a continuar los movimientos. En esta ocasión casi no voy a hablar. Lo que voy a hacer es intentar solucionar cada reto que se me va poniendo, que va surgiendo. Me imagino que ellos tuvieran el mismo problema. No creo que tuvieran un método específico para todos y cada uno de los sarcófagos. Simplemente vamos a improvisar. Lo que vamos a intentar es llevar esta tapa a su lugar. Vamos a introducir, una vez que tenemos un poquito levantada la piedra, vamos a introducir 3 postes de seguridad. Los que visteis los vídeos anteriores conocéis su fundamento. Son unos postes que nos permitirán que la piedra no se nos desplace. Bueno, el primer poste que utilizamos ya no es necesario. Vamos a seguir introduciendo la viga de seguridad. Vamos a intentar ir elevando punto a punto la tapa, y una vez que tenemos ya el poste seguro podemos ir quitando los siguientes. En este espacio que nos queda libre podemos hacer lo siguiente. El centro de gravedad nos está ayudando, tenemos una viga de apoyo, no tenemos ningún problema. Nos podemos ayudar desde la parte superior con un pequeño tiro, y lo que hacemos ahora es, en este lugar que tenemos unos andamios colocados, es simplemente calzar el trineo. Es un movimiento muy básico. Como nos podemos dar cuenta, ya tenemos la piedra elevada. Este movimiento será repetitivo, pero imprescindible. Una vez que el trineo se va elevando, habéis entendido la maniobra, deberíamos de poner pequeñas plataformas para que los niveles fueran los mismos. Nos ayudaría nuevamente a un poquito de elevación. Cambiaríamos continuamente de apoyos, cada vez más altos. Volveríamos a descender la parte trasera. Creo que la maniobra la habéis comprendido desde un primer momento. Como veis, la piedra ya coge una altura determinada. Hemos ido poniendo viga a viga. La oscilación es inevitable. Hemos ido poniendo una serie de bases para poder trabajar, y bueno, vamos a hacer los 2 últimos movimientos de la piedra, y sería este. Continuaríamos elevándola en este sentido. Vamos a introducir los 2 últimos postes. Vamos a iniciar los últimos ascensos, los más complicados. Siempre nos apoyamos. Estamos hablando en este momento de 25 kilos. Creo que nos queda una viga por colocar. Y vamos ahora al último movimiento, que sería el desplazamiento de la tapa sobre el sarcófago. Prácticamente sería el mismo movimiento que tuvimos en la base para alojarla en su espacio. La variedad es que antes la trabajábamos desde aquí, cosa imposible, y lo que hemos hecho ahora es aprovechar el propio sarcófago para que nos sirva de andamio. Nos va a permitir el apoyo de nuestro particular conjunto de palancas, y la maniobra ya la conocéis. Introduciremos los rodillos. Os dais cuenta que en este momento ya no estoy elevando el trineo, sino que estoy elevando la piedra.
La tenemos prácticamente suelta. Creo que la maniobra es entendible. Vamos a modificar los andamios que nos permiten movernos sobre el sarcófago para introducir unos nuevos rodillos, que son los que nos van a llevar el bloque hacia adelante. Volvemos a reubicar los rodillos de arrastre, porque el diseño de este particular trineo, como veis, tiene vigas transversales. Ok, tenemos el movimiento. Vamos desplazando nuestro particular andamio. Vamos aprovechando los espacios. Vamos introduciendo un nuevo rodillo. El principio se nos ha desprendido. Vamos atrasando aquellos puntos que no nos permiten avanzar. Estamos moviendo en este momento un gran peso. La propia estructura inicial nos está ayudando. Vamos a soltar el último rodillo, que ya no tiene recorrido. Continuamos el avance con los rodillos. Como veis, tenemos ahora mismo la tapa sobre su espacio. Los propios rodillos nos permitirían reconducirla, colocarla fácilmente, ponerle y calzarle en la parte trasera. De esta manera vemos cómo la piedra nos deja soltarle los rodillos de apoyo y quedaría una especie de balancín. Este balancín nos permite quitar el bloque de la parte trasera. Nos ayudaríamos nuevamente para levantar el peso, quitaríamos el rodillo y poquito a poco soltaríamos la piedra. Creo que de menor a mayor hemos ido progresando en el recorrido. Creo que todo aquello que nos parecía imposible no lo era tanto, pero creo que Serapeum se pudo lograr de esta manera. Muchas gracias.